Y también lo hace sin una investigación, porque no investigaron nada. Ellos tenían una instrucción de buscar culpable sin investigar y de condenarle. Lo usaron claramente a los fiscales como una herramienta de persecución. Y yo recuerdo la primera vez que vinieron en el teatro de prestarme declaración. A lo que yo manifesté, tienen necesidad de hacer semejante teatro si mi declaración no va a servir de nada. Ustedes ya tienen una instrucción política que tienen que cumplir. Y uno de ellos me contestó: hay personas que fueron fallecidas, hay víctimas que están reclamando por justicia, y sí, tienen razón. Hay muchas personas que buscan justicia, pero para ello tienen que buscar a los verdaderos responsables. Ustedes no investigaron absolutamente nada, porque el responsable de todo lo que sucedió en el 2019 y de todas esas muertes se llama Evo Morales Ayma. Todo el país sabe quién convulsionó a Bolivia por un fraude descarado para prolongarse en el poder, pese a que la Constitución dice que solamente tenía derecho a 2 mandatos y él ya iba por el 4º, de manera grosera, de manera agraviante a todos los bolivianos, que hasta le dijimos no en un referéndum en el año 2016, pero eso no importaba. Aquí había una instrucción, aquí había que condenar, y desafortunadamente fui yo la que estaba en el lugar. Me han acusado de genocida, me llaman asesina. ¿Asesina yo, que no soy capaz ni siquiera de matar un pajarito? Cuando hay un delincuente peligroso que hasta ahora anda amenazando a todo el país con actos de violencia y está en completa impunidad. Cuando hay una mente enferma, trastornada, que abusa de menores de edad y está acusado de pedofilia y todavía está en completa impunidad, y me llaman a mí genocida. Muchas veces he pensado que el mundo está al revés, porque las personas que actuamos con responsabilidad, las que actuamos con buena fe, porque eso fue lo que hice yo el 2019, actuar de buena fe y con muchísima responsabilidad por el país, porque si no se hubiera provocado tanta violencia por parte del masismo y de Evo Morales, yo jamás hubiera sido presidente. Pero tuve la responsabilidad de asumirlo en un momento de tanta convulsión, cuando Evo Morales desde el exilio instruía acercar esta ciudad y generar violencia, quemando casas a las personas, generando zozobra en todos los barrios de esta ciudad, porque donde iban que quemaban casas y provocaban actos de violencia. Pero esos están en total impunidad. Y yo, que me atreví a recibir un país en semejante situación de violencia, resulta de que ahora soy la genocida. Yo no acepto ir a un juicio de responsabilidades con una acusación de estos fiscales que no investigaron nada, que simplemente obedecieron todo lo que tenían que presentar en ese memorial al nefasto ex ministro de Justicia, que después pretendía lavarse las manos, pero él era el cerebro de todos estos actos inhumanos que cometieron contra una mujer que arriesgó su vida y arriesgó la vida de su hijo por pacificar este país. Pero claro, al masismo solamente le importa que dentro de mi presidencia
se llamó a elecciones generales para que el nuevo presidente sea elegido Luis Arce Catacora, que resultó más incapaz que Evo Morales. Pero las agresiones fueron demasiado duras, de todas partes. Hasta casi me convencen que yo era una corrupta. Pero quiero decirle con toda la solvencia que me caracteriza, que así me hubieran rebuscado por todo lado, el masismo no pudo encontrarme ni un hecho de corrupción. Los actos de corrupción son personales y las personas, como en todos los gobiernos que hubiesen cometido un hecho de corrupción, tienen que responder, pero no. El masismo cobarde lo que hizo fue responsabilizarme a mí porque me vieron sola, porque vieron a una mujer vulnerable, sin partido político que la respalde. Y seguramente dijeron, a esta le vamos a echar todo el lodo que se pueda, y comenzaron las audiencias, aparte de esa aprehensión, ese secuestro grosero sin ningún mandamiento de aprehensión que me hicieron en Trinidad. Vino la violencia psicológica sistemática, con aproximadamente 3 audiencias por semana, sin la más mínima posibilidad de defensa. Por eso opté por no tener abogados particulares, porque no tenía sentido. Yo estaba en total indefensión y no había una sola posibilidad de que en alguna audiencia haya algo positivo para mí. Y quiero que el país sepa que en alguna oportunidad este proceso era uno solo, se encata y sacaba. Después el poder decidió que lo tenían que dividir en 2 para generar más violencia psicológica a esta mujer. Y así lo hicieron. Pero luego, con el tiempo, se dieron cuenta que estas falsedades, estas acusaciones falsas, esta pérdida de tiempo, les tomaban mayor gasto, inclusive económico. Y tuvieron la osadía de mandarme pedir a mí, a la acusada, a la que estaban vilipendiando, a la que estaban humillando. Me mandaron decir que yo solicite que nuevamente este proceso sea unido y que sea uno solo, para facilitarle todavía el trabajo a los masistas en toda esta persecución política. Semejante grosería, ya podrán imaginarse a dónde los mandé cuando me mandaron ofrecer aquello. Y ahora yo quiero hablarle a los fiscales, y lo hago como mujer, no como expresidente ahora, porque ustedes han cometido lo más macabro de los prevaricatos y lo saben. Pero ustedes aquí han acusado a una mujer para arrebatar mi libertad, y lo que hicieron arrebatando mi libertad fue también arrebatarme momentos importantes con mi hijo. Mi hijo se graduó de profesional y no pude estar con él. Mi hija se tituló como abogada y no pude estar con ella. Pero lo que es peor, no pude estar con mi madre en sus últimos años, siendo ella anciana y siendo ella una mujer muy enferma. Me privaron de ese derecho a una mujer inocente de estar con mis familiares en momentos tan delicados. No me permitieron ir a su entierro. Esa es una actitud macabra, perversa, que créanme, cuesta olvidar. Ustedes no tienen idea del daño que provocan al actuar de esta manera
solamente por instrucciones políticas. Estar privada de libertad no es solamente un castigo físico, es un castigo emocional, porque yo sí he sufrido demasiada violencia psicológica que me provocó un daño irreparable en mi salud. Hasta ahora yo soy medicada psiquiátricamente porque no tuvieron ninguna compasión cuando yo solicitaba ir a que me asistan a un hospital. Incluso últimamente tuve una influenza tipo A, donde realmente yo necesitaba estar en un hospital y no me lo permitieron. Yo pasé todo ese proceso tan doloroso, tan feo, tan fuerte, que me duró más de 2 meses recuperarme, y aún ahora tengo secuelas, pero no se me permitió ir a un centro hospitalario para tener una asistencia adecuada. Pero sin embargo, a una de las peores jueces y vocales que ha tenido la mala suerte este país o esta ciudad de tener, como la ex juez Claudia Castro, goza de ese privilegio a la primera de cambio. Y ella sí tiene muchos motivos para estar encerrada por mucho tiempo. Estar privada de libertad quita tiempo, salud, nos enferma, porque aquí en esta audiencia hay generales que están muy enfermos, y yo creo que todo eso es producto del estrés y de tantas violaciones a nuestros derechos que se hacen con nosotros. Pero tampoco ellos tuvieron la suerte de estar bien atendidos, porque incluso estando internados en un hospital, los hacían participar en las audiencias vía virtual, escuchen o no escuchen, porque no sabíamos si ellos estaban conscientes o estaban bajo anestesia. Todas esas cosas las provocan ustedes, los fiscales, y también los jueces, por estar sumisos al poder político. Yo tengo la gracia de tener a una familia que nunca me abandonó, de tener a unos hijos a los que les trunqué su proyecto de vida, porque ellos sintieron que debían estar con su madre y que debían estar asistiéndome, porque de lo contrario ellos no estuvieran viviendo en esta ciudad. Eso pesa sobre la conciencia de una madre que lo único que quiere es el bienestar de sus hijos. Yo no acepto un juicio de responsabilidades con estas acusaciones de estos fiscales que se prestaron y usaron la justicia como un arma de persecución política. Y yo no estoy pidiendo compasión, yo pido una investigación seria, imparcial, porque los fiscales tienen la obligación de impartir justicia, no de estar actuando al calor de su jefe político. Yo no busco impunidad, yo busco que se reconozca la justicia como una situación de derecho de cada ser humano, no como una arma o como un arma de acusaciones sin pruebas, porque a mí nadie, absolutamente nadie me va a llamar asesina, genocida ni corrupta, porque tengo la moral y la solvencia de poder decirlo con esta seguridad. ¿Qué diría mi pobre madre, que nunca supo que su hija estaba presa? Ella crió y educó a una mujer responsable, a una mujer que actúa siempre con valores, con buena fe,
pero sigo pensando de que el mundo está al revés, porque a las personas que son mafiosas, delincuentes, que hacen cualquier cosa por conseguir sus objetivos, que no le importan vidas ajenas por conseguir sus objetivos, les va mejor. Dios sabrá por qué lo hace. Y a mí intentaron doblegarme muchas veces. Pero lo que no saben es que yo tengo el poder y un arma mucho más grande que la injusticia que ustedes han hecho conmigo. Lo tengo a Dios en mi corazón. Y mi fe es inquebrantable. Mi dignidad es inquebrantable. Y por eso es que les hablo de esta forma. Y por eso es que pido, reflexionen, no hagan más daño a personas inocentes, no le hagan más daño a quienes no cometieron delitos, sí que se haga justicia y sí que se busque a los verdaderos responsables. Pero no por darle gusto al poder van a estar metiendo presos a la cárcel a quienes solamente defendieron la democracia en este país, a quienes pacificaron en su momento este país, a quienes nos necesitaron, porque eso fui yo en ese momento por el cargo que tenía. Fui una necesidad y yo la respondí por el amor que le tengo a Bolivia. Eso es todo, muchas gracias.